Para mí es un honor tener presente en el podcast a Iván Robles, quien es un metacoach, entrenador de PNL y liderazgo, y por supuesto que mi mentor en este mundo de la neurosemántica. Sin más, bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Encantado. Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Sé que vamos a tener una conversación que va a llegarle a muchas personas que van a sacar beneficio de ella, se van a inspirar. Y quizás me gustaría empezar por una pregunta que podría resultar fácil o básica, pero que tiene mucho de fondo. ¿Quién es Iván Robles? Pues es una pregunta que estoy tratando yo de contestar desde hace varios años, porque de alguna forma es algo tan sutil. ¿Quién es? Más bien yo me preguntaría quién estoy siendo en este momento e ir fluyendo en ese autodescubrimiento o en esa autodefinición. Ujú, ujú, totalmente. Eso es una respuesta digna tuya, conociéndote. Y en ese fluir, yo sé que hay un momento en tu vida en donde empezás a prestarle atención a este fluir de quién estás siendo en ese preciso momento. ¿Qué fue lo que pasó para que Iván entrara a este mundo del crecimiento y la autorrealización? Sí, fíjate que algo muy interesante que me pasó, o sea, yo tuve unos papás que fueron maestros de escuela, o sea, de primaria, y de alguna forma sus conversaciones, el saber al que ellos me acercaron, o sea, el conocimiento, pues me hizo una persona curiosa, o sea, yo me volví curioso ahí. Y empezaba a leer cosas de filosofía desde pequeño. O sea, no es que ellos me dijeran, lee esto de filosofía, sino que Ah, tenían ahí un montón de libros y yo me acercaba y me gustaba saber de historia, cosas que a la gente normal, pues como que les aburre. Eso era lo que yo leía. Y dentro de Iván, todas, cuando sí, decís pequeño, nada más como para darnos una idea, ¿qué tan pequeño? ¿qué te diré? 7, no, 8, 9 años, ya que ya leía bien y eso. Claro. Había muchos libros, mis papás leían de cosas de pedagogía, de filosofía, ¿no? Mi papá en esa época estaba estudiando también de leyes Mm, y pues ahí había cosas como pues, no tan comunes en ciertas casas y pues a mí me llamaban la atención, a mí me gustaba leer esas cosas, o sea, por decirte algo, ¿no? Quizá como a los 10, 11 años. A los 11 años, un día fui a una tienda y me compré mi primer libro de hipnosis. Ajá. Sí, eso lo recuerdo con cariño y un poco así como gracioso porque un niño claro, de 11 años, pues, ¿por qué quiere hipnosis, no? exacto. Me gustaba hablar, me acuerdo por qué lo quise comprar y lo que yo quería era entender cómo hacer que las personas hicieran lo que yo quería, o sea, el niño lo que quería era controlar al mundo, así como era un niño un poco travieso. Ay, curioso, travieso y queriendo controlar al mundo. Sí, sí, sí. Entonces sí, me acuerdo de eso. Esa fue como de esas anécdotas de la primaria en la que no sé, junté dinero, o sea, lo compré con mi dinero Wow. y obviamente pues, no le entendí nada. Lo dejé por ahí botado varios años después, ya lo leí porque sí terminé de leerlo y bueno, vi que era otra cosa diferente a la que ese niño quería, ¿no? En esa época que Ujú, como que quería influir y cosas así. Yo era un niño un tanto retraído, o sea, era como muy metido mm. en mis cosas. Empecé a salir y bueno, ya fue así como me moví de ahí,
de esa época, ¿no? Pero me gusta contar esta historia. Totalmente, es súper interesante. Igual al final lo leíste y le sacaste provecho. Pues quién sabe, a esa edad seguramente lo usé para comunicarme mejor, porque la hipnosis de lo que se Ujú, trata es como de entenderte, de ver cómo son tus estados. ujú, Sinceramente no me acuerdo qué usé de ahí, pero eh, no me tardé mucho ya en llegar al mundo de la terapia, al mundo del mm, desarrollo personal, porque en la escuela también, ya que estaba en el bachillerato, en el último año, tuve una clase de análisis transaccional, que era una manera, un acercamiento de entendernos a nosotros como humanos. Yo estaba estudiando para irme hacia ingeniería, era técnico ujú, mecánica mi carrera, y un maestro ahí como de una de estas materias optativas, se le ocurrió sacar ese tema y yo devoraba esas cosas, lo que era psicología, historia, eso dentro de ujú, la carrera o dentro de este pensamiento matemático que también tenía, pues, me gustaba, o sea, yo realmente me sentía muy a gusto con esas materias. Y me metí y me gustó mucho, ¿no? O sea, creo que ahí es donde empezaron estas ideas de eh, cómo mejorar nosotros como ujú, personas, ¿no? ujú, Primero yo estaba como muy enfocado hacia mí. ujú. Ujú. ¿Qué era lo que andaba buscando Iván a esa edad? ¿Mejorar qué? Eh, sí, es interesante. Yo creo que en esa edad lo que yo quería es lo que muchos muchachos pueden estar buscando, o sea, comunicarse mejor con, con su familia, en mi caso con mis papás, con mis hermanos, poder hablarle bueno, me acuerdo que en esa época, como a los 17, 18 años, ya era este tiempo en el que me empezaban a interesar las muchachas y entonces pues quería Mm, hablarles bien, o sea, que no me diera pena o ujú, tener conversación con ellas. Eh, También era como entender de todas las cosas que leía de filosofía y de, no sé, ya en esa época ya estaba leyendo cosas de budismo, hinduismo y todo eso. ujú, Quería entender por qué las personas de hace miles de años pues, se habían metido a hacer eso, ¿no? A investigar. Y se me hacía muy interesante, o sea, era ujú. como conocer. Y dije, pues, si esta gente lo hace, pues yo qué quiero, ¿no? O sea, finalmente estudié la carrera de ingeniería industrial. Ok, y quiero que hagamos una Eh, pausa ahí porque ajá. me parece súper interesante que lo que hacías era devorar libros sobre comunicación, hipnosis, psicología, filosofía. Tenías como esa inclinación hacia el crecimiento personal, inclusive ya hablaste de budismo, y aún así lo que decidiste estudiar es ingeniería. ¿Qué te llevó a tomar esa Es, decisión? bueno, los números, las matemáticas, el cálculo, todo eso me gustaba mucho. Eh, Todas las fórmulas, o sea, son ciencias exactas, ¿no? O sea, ahí no hay pierde, las cosas son de razonar, lógicas, todo se da. En esa época yo no quería estudiar ingeniería industrial inicialmente, quería estudiar ingeniería en aeronáutica. Mm, Ujú. Porque me gustaban los viajes a la luna, las cosas espaciales. Me encantaba, en algún momento anterior quería estudiar astronomía porque me gusta muchísimo ver el cielo y ver las estrellas y dónde estaban y por qué y las galaxias. Era un muchacho de ese estilo, ¿no? Que me gustaba andar allá, creo que todavía, allá en las galaxias. Y en algún momento dije, bueno, pues física, matemáticas, ingeniería, pues aeronáutica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era ujú, algo que tenía que ver como con el espacio, ¿no? Y en el camino, cuando ya fui influido por este maestro con el análisis transaccional o la ujú, clase de psicología que también tuve en la escuela, dije, bueno, pues creo que está más cercano al trabajo con la gente la ingeniería industrial, porque es como la conexión, ¿no? Entre la parte dura y la parte
humana dentro de las empresas. Entonces ya cuando escogí carrera, hice ese salto, ¿no? Me moví, pensé mejor y dije, pues creo que esta puede ser una muy buena mezcla, o sea, procesos, cosas pues más de máquinas, de tiempos y movimientos, todo lo que se estudia en la ingeniería industrial, más la parte administrativa, porque las personas son las que hacen los procesos, son los para los que se crea todo. Y pues fue algo, o sea, si lo veo al tiempo, a los 18, 19 años, tener esa visión, pues no fue tan consciente, ¿no? Fue como algo fluido. O sea, no es que tuviera esta claridad que te digo, pero de alguna forma lo intuía, yo creo. Y entonces decidiste estudiar esta carrera de ingeniería en donde se unen esos dos mundos, la parte dura con la parte humana, de manera intuitiva. ¿Y cómo te va cuando ya te adentras en este mundo de la ingeniería? No, muy bien. O sea, la verdad es que en la carrera me fue muy bien. Me gustaron todas las materias. Las que más me gustaban eran las matemáticas, la mecánica como tal, o sea, que es duro, o sea, son fórmulas, son cosas exactas, ¿no? Total. Y esas me gustaban mucho, se me facilitaban mucho más bien. Y me gustaba también juntarme como con muchachos de las demás carreras, porque ahí en el campus en donde estudié, además de ingeniería, había administración y estaban los de informática y estaban los otros de ingeniería en transporte, que era una onda más como de logística y cosas así. Y a mí me gustaba andar pues con la gente, o sea, Claro. picando aquí y allá con otras cosas. No lo entendí hasta muchos años después. Y pues tuve más influencia de mis amigos de las áreas administrativas, incluso con los de informática, que no era, o sea, era como más flexible toda esta cosa de la programación, aunque sí es una cuestión pues bastante sistemática, no era como la física o la fisicoquímica, ¿no? O sea, cosas así más de pensamiento tan duro, por decirlo de alguna forma. Y me fue muy bien, o sea, la verdad es que terminé especializándome en evaluación de proyectos financieros, o sea, más hacia la onda financiera, pues por esta influencia de mis amigos de administración Claro. y por la visión, lo que alcancé a conocer de eso, ¿no? Me metí a las clases de economía que yo no tenía que tomar, pero pues me gustaba estudiar economía ahí con mis cuates de administración, ¿no? Entonces fue una época chistosa, o sea, estaba todo, el mundo a esa edad creo que está muy abierto para los jóvenes que andan buscando ávidamente pues, ver cuál es su lugar en el mundo. Y creo que esa era mi postura en esa época, o sea, hacia dónde debo ir, qué quiero. No tenía muy claro, sabía qué me gustaba o qué se me facilitaba, pero al final no sabía exactamente hacia dónde ir. Y claro, lo puedo entender, o sea, estabas haciendo lo que te gustaba, era la inclinación que tenías, inclusive por tu personalidad, por lo que estoy entendiendo, desde pequeño ya eras diferente a muchas otras personas. Em, y escoger ingeniería industrial tiene sentido, ahora que lo mencionas. Inclusive estar relacionándote con personas de otras carreras y todo eso dice mucho de tu naturaleza. Terminando la carrera, ¿entras al mundo laboral o cómo fue ese paso? Sí, sí. Yo busqué de inmediato, terminando, colocarme en alguna empresa. Una de las maestras de la escuela me recomendó con uno de sus amigos que estaba buscando contratar personal y ahí caí en un mundo medio, no tan de ingeniería industrial, porque fui a caer a una empresa que se dedicaba
a la telefonía, a la teleinformática. Mm. Así se le llamaba en esa época. Entonces, las telecomunicaciones, estaban empezando las redes, los cableados. Mm. Estoy hablando de 1989 en México. Apenas estaban empezando ya como el boom de las telecomunicaciones y de los sistemas de cableado dentro de las organizaciones, ya masivo, ¿no? Porque siempre ha habido cableados entre computadoras y eso, pero aquí ya era como casi que la Mm. computadora al escritorio, ¿no? Mm. Me tocó esa época, la de la fibra óptica, y caí en ese mercado, o sea, que realmente pues no era, pues, si lo veo ahora en retrospectiva, no era de ingeniería industrial, ¿no? Que quizá yo hubiera buscado en una fábrica o en alguna empresa de logística, cosas Ujú. como más de ese estilo, pero bueno, fui a caer ahí en instalaciones. Y pues ahí me quedé en ese mercado como unos 15 años más o menos. Wow. Eh, sí, eran instalaciones, entonces ahí fue muy bueno para mí conocer ese mundo, porque me enfrenté a que hay personas que tienen que hacer ciertos trabajos que no hacen, y pues el liderazgo es la herramienta con la cual tú puedes lograr que las personas se alineen a una Mm. visión de un negocio, hagan lo que tienen que hacer y no lo hagan solo porque les ordenas que lo hagan, sino Ujú. porque lo quieren hacer, que lo hagan con el corazón, no que solamente pues cumplan, ¿no? Entonces ahí empecé a tener contacto con todo este mundo del ser humano ya en la vida real, en la vida práctica, completamente diferente a mis números que tanto me gustaban, al cálculo, a Claro. las transformadas de Laplace, integrales y demás cosas. No era tan exacto el mundo de los humanos en No, la no. vida real. Ajá. Ajá, exacto, pero para nada era exacto, y entonces me di cuenta que me faltaban ahí muchas herramientas, mucho conocimiento, y empecé a buscarlo. Por Mm. ahí, digamos que lo que me obligó a entrar en este mundo fue el darme contra la pared, en el manejo de las personas, ¿no? Qué interesante, y sabes que me veo reflejado en esto que me estás contando de esta parte de tu historia porque em, yo estuve en el mundo de las telecomunicaciones también. Estudié ingeniería eléctrica y terminé en el mundo del cableado estructurado y la fibra óptica y viéndome frente a un equipo con el cual yo quería trabajar y cumplir objetivos. Y yo llegaba y comunicaba algo y las cosas como que no salían muy cercanas a lo que yo estaba esperando, lo cual me llevó a entrar a este mundo también. Sí, sí, sí. Eh, Uno cree que comunica bien. Uno piensa que porque lo piensa, los otros deberían de hacerlo, ¿no? Entonces, descubrí eso joven, entonces, pues fui a caer a buscar, o sea, a buscar herramientas, ¿no? Me metí a una maestría, luego me metí a otra. Eh, Aparte, digo, estamos hablando de la parte como profesional, ¿no? Pero además, Claro. en la parte personal, eh, eh, pues tuve fracasos, o sea, bueno, eh, en este trabajo que te decía, yo a Ujú. los 2 años dejé ese trabajo y emprendí una empresa justamente de cableado estructurado, que nos dedicábamos a conectar fibra óptica, a Ok. meter equipos, o sea, también vendíamos toda la parte de lo que había en esa época de los concentradores, le llamaban los hubs, Ujú. Ujú. eh, en esa época había bridges, ajá, unas cosas antiguas, Sí. ajá, routers, o sea, había un montón de cosas que ya no existen, algunas, que pues era en lo que yo emprendí. Entonces me mantuve en ese emprendimiento, digo, como unos 15 años, y ahí es donde me doy cuenta
que a mí me falta como líder en esa organización que decido emprender. Me doy cuenta que me falta también esta fortaleza personal de mantener el esfuerzo, de no querer botar las cosas. Y temprano me busqué ayuda también como en la psicología. O sea, ya me gustaba, te había contado que me había gustado la psicología cuando la estudié. Entonces, cuando yo tenía 24, 25 años, dije, pues voy a intentar con un psicólogo, a lo mejor esa persona me ayuda a tener más claridad en mi visión, hacia dónde quiero ir, porque te decía que tuve un fracaso con mi primera empresa, con el primer emprendimiento, con mis socios, no nos entendimos ahí, y entonces dije, bueno, pues seré yo, y me fui a analizar yo con el terapeuta, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y cómo, vamos a ver, esa fue como la primera experiencia de buscar hacia adentro, como con un profesional o, vamos a ver, hasta este momento Sí, solo había sido lectura, es lo que entiendo. sí, tuve lectura y algo de coacheo por parte de mis entrenadores, pero no algo profesional. Ok. Ajá. Yo estuve en el equipo de esgrima desde muy joven, fui practicante de esgrima y mis entrenadores, eh, bueno, el último, en mi última etapa, ya cuando estaba en la escuela profesional, pues era un señor bastante interesante, o sea, era vegetariano, justamente. Ah, Nunca entré en cuáles eran sus concepciones espirituales ni nada, pero tenía esta tendencia, hablaba lento, era como, así como un sensei que luego ve uno en las películas, ¿no? Y veía cómo, pues, platicaba con los otros compañeros de la escuela, o sea, del equipo, y pues me tocaba a mí también, me hacía cuestionamientos, me decía, y eso pues me ayudó en esa época, tanto a nivel de este trabajo como deportista, ujú, porque eh, aunque en esa época era joven, estuve pues en competencias nacionales, ¿no? Allá en México. ujú. O sea, era de un nivel decente, ¿no? Ahí el trabajo. Y entonces fue muy interesante cómo yo ahora que lo veo, pienso que ese entrenador me ayudó a darme cuenta que muchas de las respuestas estaban en mí. Mm. Y desde ahí, pues, fue que se me ocurre. O sea, no es que me haya sido de un día para otro. Yo salí de la escuela cuando tenía 21, dejé de ver al profesor, al entrenador, pero después me quedó como esa espinita de, Mm. pues sí, tengo que buscar a alguien que me ayude a hacer ese trabajo interior, ¿no? Claro. Un amigo me dijo, oye, pues ¿por qué no vas con fulanita, que era su terapeuta? Conozco a esta muchacha que es muy buena, que no sé qué. Dije, pues bueno, vamos, ¿no? Y ahí llegué con mi primera terapeuta y me quedé ahí como 6 años y medio en terapia. Ah, Ujú. súper, súper interesante porque sí, como la influencia de alguien puede ser que en ese momento no tenga tanta relevancia y con el tiempo como que va quedando. Eh, y ahora que mencionas el tema de los deportes, yo creo que el deporte es una muy buena herramienta para ir haciendo un trabajo personal de manera integral, ¿cierto? Sí, sí, yo opino esto que planteas tú. Creo que el deporte de alguna manera te empuja a conocer cuáles son tus potenciales y te muestra los límites y un buen entrenador te puede ayudar a trascender esos límites. Y si haces esa analogía a tu propia vida, si sabes hacer pues como ese cambio de solamente el enfoque al deporte, traértelo como un recurso para aplicarlo en todas las áreas de tu vida, creo que eso puede ser maravilloso, sobre todo para los jóvenes que están en etapas en las cuales
no saben hacia dónde van, qué quieren, o les han dicho muchas cosas que deberían de hacer o de tener, pero que finalmente pues no tienen una definición bien clara. Los deportes creo que te dan esa base. Pienso que la escuela y los deportes te dan estructura. Escucho de repente gente que dice, no, pues ¿para qué vas a la escuela si tú puedes aprender solo y ser autodidacta y no sé qué? Y creo que la escuela tiene varias bondades. Una sería la estructura, te da disciplina. El deporte también te da disciplina. Y además, la escuela lo que te da es esa convivencia con otros seres humanos, esa oportunidad de confrontar tu visión del mundo con la de otros, de discutir, de entender, de conocer otros mundos prácticamente, ¿no? Entonces, esas dos instancias me gustan muchísimo. Sí, totalmente. Lo puedo notar. Se ve reflejado así en vos cuando hablas de esto. Ya vamos a llegar más a Sí. profundidad. Entonces, vas a terapia psicológica y ¿qué empieza a suceder en vos? Porque, vamos a ver, yo voy a dar como un pequeño spoiler. ¿Cómo te conectas con esa parte espiritual? ¿Cómo empezás no sé si ya para ese momento estabas haciendo un cambio en tu dieta, porque sé que también sos vegano? ¿Qué pasó ahí? Bueno, llego y pues era un muchacho bastante normal, y cuando digo normal es que pues me preocupaban cosas pues triviales, le voy a llamar, Ujú. pues que si la novia, que si eh, en qué me gasto mi dinero, o sea, era un muchacho de 24 años que ganaba bastante bien, o sea, ya con un emprendimiento Claro. y fácilmente bueno, yo me perdí en ese camino, o sea, por eso es que busqué que alguien me reacomodara, ¿no? Ujú. Porque mi ego empezó a crecer, o sea, a 25 años yo me sentía que podía todo, que no, tal cual, o sea, es una incapacidad de ver eh, la realidad, los límites y todos los valores con los que yo había crecido, de repente yo no los estaba viviendo. Ajá, como te digo, mis papás eran maestros, entonces me habían enseñado una serie de cosas que tenían que ver eh, con la pasión que ellos tenían de la vida, con el ayudar a los demás, en este caso a Ujú. los niños. O sea, yo veía en ellos cómo se desvivían, ¿no? Por sus alumnos, por la escuela. O sea, veía mucho ese tipo de ejemplos en ellos. Y en esta época así medio turbulenta de mi vida, yo descubrí que yo no estaba yendo para allá, ¿no? Más bien me estaba yendo como por la fiesta, por Mm. los amigos, gastar por cosas que no tenían sentido, ajá, por lo que me di cuenta que necesitaba hacer algún tipo de cambio, ¿no? No sabía bien, o sea, no tenía esta claridad que te puedo decir ahora, pero había una insatisfacción interna que me empujó a buscar algún tipo de ayuda. Ujú. Uh-huh. Y lo que estuvo a mi disposición en esa época fue la terapia. Al principio fue como ir y ver y escuchar, porque estuve un año en terapia y luego en terapia de grupo y oía Mm. los problemas de los otros y me volví muy bueno ahora detectando patrones en las otras personas, pero no trabajaba en mí. Ya por ahí del Ajá. tercer o cuarto año, la gotita que iba poco a poco cayendo, empezó a tener sus primeros frutos y ya empecé yo a hacer ese trabajo de interiorización. Pienso que en esa época yo eh, no tenía no había tenido la habilidad, la capacidad de esa introspección. Y fue a través de escuchar a otros, a través de, también nació en mí el querer ayudarles a mis compañeros ahí de Ujú. terapia, lo que me fue abriendo poco a poco
y de la noche a la mañana, o sea, después de 2 o 3 años, me empecé a descubrir y empecé a transformarme. Empecé a ver hacia atrás, empecé a ver hacia adelante, o sea, qué quiero, de dónde vengo, eh, las relaciones en las cuales yo había estado y de qué forma yo había intervenido, a veces causando a algunas personas que se dañaran, algunas veces yo sintiéndome dañado, o sea, empecé a analizar todo eso y fue una época muy bonita de autodescubrimiento, de descubrimiento hacia afuera y hacia adentro. Entonces, y al final de esta época, justamente, es que decido volverme vegetariano porque se empiezo a caer en cuenta de muchas incongruencias que hay en nuestra sociedad. Y en un principio yo no quería cambiar a la sociedad, pero me dije, bueno, pues yo cómo estoy siendo parte de esto, o sea, tengo que hacer un cambio, primero por mí, por mi salud, y Ujú. después pues por la salud del planeta, y así he ido cada vez expandiendo un poquito más mi entendimiento de la vida, y desde ahí es de donde yo voy operando, o sea, buscando siempre ser congruente pues, con lo que voy descubriendo, ¿no? O sea, no pienso en la congruencia como que ya llegué al pináculo de la congruencia, sino como ese camino que uno va a ir descubriendo conforme se hace estas preguntas fundamentales y empieza a observarse qué hace, qué no hace, qué siente y el impacto de eso en las personas a nuestro alrededor, en el mundo. Ujú, ujú. Y definitivamente eso te iba convirtiendo en un mejor líder. Eso iba teniendo un impacto directo en tu forma de comunicarte, en tu forma de comportarte con los demás, ¿cierto? Pues no sabría decirte si soy un Mm. mejor líder. Puedo creer que soy mejor que antes, ajá, pero ahorita no sé, o sea, mi enfoque está en cómo puedo ser un mejor ser humano y servirle mejor a los Mm. demás. Mm. Eh, y a veces, bueno, sí trabajo mucho porque uno de mis intereses es como poder ser un ejemplo o inspiración para mis hijos, ¿no? O sea, Claro, creo que uno de los motores fundamentales ahora se han convertido ellos. claro. Y eso se ve en el día a día cada vez que contás anécdotas e historias de esos pequeños. Em, ¿cómo fue que entonces un joven exitoso que empezó a buscar cómo mejorar su comunicación, que despertó y empezó a ver hacia adentro luego de un tiempo, como después de unas gotitas, cambia del mundo de las telecomunicaciones o el cableado estructurado al crecimiento personal y la autorrealización? Justamente es la insatisfacción de no estar haciendo lo mejor que yo puedo hacer. Mm. Creo que el haber emprendido, el haber llegado a tener esa empresa que tuve, me mostró que yo podía, o sea, si lo vemos en términos de autorrealización, como que suavemente fui alcanzando, fui llenando esas, eh, esas necesidades básicas, pero había una necesidad que no había llenado, a pesar de los éxitos que yo había tenido en el trabajo o que empecé a tener en los campos en donde me desarrollaba, en la escuela, etcétera, que era esa necesidad interna de trascendencia, de dar, de compartir, como de dejar un legado. Mm. Si bien sí tenían sentido la organización en la que trabajaba antes, o sea, el que había creado, no me daba para llegar a la autorrealización. Entonces me di cuenta de eso, me fui dando cuenta más bien de eso. Me metí a estudiar un montón de cosas ya desde esa época, que será, yo tendría 28, 30 años, yo ya Mm. estaba buscando un sentido más amplio. Y ahí es que encuentro muchos caminos espirituales
a los que me fui acercando para ver cuál iba más con mi manera de entender el mundo, la realidad. Me meto a estudiar diferentes cosas y así fue como descubrí en uno de tantos cursos que tomé en esa época a la programación neurolingüística. Y luego hice mi primera certificación de coaching porque fue muy cercana una de la otra y descubrí que ambas herramientas eran muy útiles, un tanto prácticas para el mundo de hoy, para que cualquier persona que quisiera emprender un viaje tanto de autoconocimiento, de autorrealización, pero de mejora personal, incluso a nivel solamente de desempeño, podría usarlas. Entonces, me gustaron las herramientas, las empecé a estudiar, empecé a aplicarlas, empecé a hacer mis primeros talleres, todavía estando en el otro negocio. Y pues por ahí del 2004, más o menos, ya me metí, decidí dejar el otro negocio y dedicarme por completo al coaching, al estudio del desarrollo personal, a apoyar a las personas, a las organizaciones también. Uno de los estudios que hice posteriormente fue desarrollo organizacional. O sea, hice una maestría en eso, me puse a estudiar y me hizo muchísimo más sentido. O sea, me siento todavía fluyendo con eso, feliz haciendo lo que estoy haciendo, satisfecho. A veces es duro, es difícil. No, o sea, hubo épocas donde no tenía clientes, donde el coaching apenas en México se empezaba a escuchar, ¿no? Te hablo de 2005, 2004, por allá. Y fue estar haciendo un gran esfuerzo, pero creo que ese esfuerzo es el que fue de alguna forma ayudándome a forjar más estas convicciones y a encontrar cuál era mi camino y a desarrollarme por ahí. Totalmente. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado en tu vida este camino de autoconocimiento para luego también trascender y tener esa satisfacción de saber que estás ayudando a las organizaciones y a más personas con tus herramientas? Una de las experiencias que tuve cuando estaba yo en aquellos primeros días de terapia, de esos primeros cursos de desarrollo personal que tomé, como de las lecciones que vi ahí es que nadie te puede ayudar. O sea, tú tienes que elegir, tú tienes que volverte responsable de tu propia vida. Tú tienes que hacer algo por ti. Nadie, o sea, aunque te diera alguien algo, lo vas a destruir, lo vas a dejar ir, lo vas a soltar, mientras tú no tengas esa idea de que depende de ti tu propia vida. Entonces, en el camino, de las cosas más significativas para mí es, cuando yo encontré esa respuesta para mí y que nació en mí el querer que otras personas también las encontraran. Y cuando hablamos de organizaciones, las organizaciones son entes formados por personas, para personas, o sea, por personas, para personas. Y el propósito aquí de hacer toda esta transformación personal es para que cada uno de nosotros nos volvamos un poquito más responsables. Ajá. Ese fue como ese descubrimiento en esas etapas primarias de mi vida. Y ya después fue ir buscando con qué herramientas, con qué cursos o con qué libros, o sea, cualquier tipo de recurso que nos ayudara a descubrir eso, para mí era muy importante y yo lo empezaba a compartir con mis amigos, con mis compañeros en esa época. Y es como esa necesidad de autorrealización la fui llenando poco a poco con esto. Entonces, creo que
No sé decirte en qué momento específico, pero fue esta época de descubrimiento de mi propia responsabilidad y de cómo ayudar a otros a que se vuelvan responsables de su propia vida, lo que detonó, motivó y lo que me mantiene aquí. Totalmente. Hay un, Hay algo que dijiste ahora que me llamó muchísimo la atención y es que desde pequeño te cuestionabas cómo es que personas hace muchos años, hace miles de años ya estaban en este camino del autoconocimiento. Hoy también mencionaste por ahí que cuando vos estabas iniciando apenas, escuchaba el coaching en México. Hoy eh, es algo que se escucha mucho más popularmente. Hay muchos coaches, hay muchas ramas y corrientes de la programación neurolingüística. Hay diferentes herramientas que básicamente todas tienden a lo mismo, con nombres diferentes. ¿Qué es lo que crees que hizo que hombres y mujeres hace miles de años estuvieran conectándose ya con eso que hoy parece que se está descubriendo apenas? Pienso que es esta necesidad que tenemos los seres humanos, lo que nos hace humanos, de trascendencia. Este estarnos preguntando, este darnos cuenta, creo que esa parte de nosotros que se da cuenta, que algunos le llaman espíritu, que otras personas le llaman la conciencia, pero este darnos cuenta, este poder pensar acerca de lo que pensamos, el descubrir cómo está eso impactando lo que sentimos, creo que eso es inherente al ser humano, ¿no? Y desde esta visión de la autorrealización es una necesidad. Y creo que esa necesidad, desde que somos humanos o desde que hayamos sido humanos, creo que ahí está. Se ha ido refinando. Hay gente que se ha dedicado a esto, pues porque de alguna forma tuvieron los medios o algo hicieron para poderlo ir cultivando. Y en las sociedades, tanto del pasado como las medievales, creo que en todas las sociedades las personas sienten esto mismo. Hay condiciones, hay circunstancias más favorables para unas u otras sociedades, pero al final siempre está esta necesidad. Entonces, hoy en día yo creo que algo positivo que yo veo en este mundo interconectado es que todas esas necesidades que los seres humanos tenemos, ya hay muchas herramientas para que las podamos satisfacer, para que las podamos cumplir. Y entonces a través de la comunicación, también hay muchas personas que tienen esta habilidad y que tienen este gusto por empezar a compartirlas. Y empieza a haber oídos, porque siempre creo que ha habido, pero ahora ya está más accesible a mucha gente, lo cual por un lado es positivo, pero por otro lado puede ser algo que te pierda, ¿no? Porque hay muchas personas que se pierden con tanto ruido que hay en la comunicación, en las redes sociales, en los libros, o sea, hay tantas cosas ahora que no sabes cuál escoger. Y si estás en una etapa de definición un tanto no bien aterrizado, perdido, como te digo que yo me encontré en algún momento de tu vida, pues te puedes ir por caminos y descubrir 20 años después que por ahí no era y luego te regresas. Pero bueno, o sea, ese es el riesgo, ¿no? Ujú. Que yo creo que incluso desde antes existía, pero que ahora al haber muchísimo más difusión, pues también uno puede caer ahí. Ujú, ujú. Ahorita que mencionas este tema de tanta difusión, tanto ruido y cómo existe un riesgo de capaz que extender el camino por tanto ruido, eso me pone a pensar en las personas que están buscando ese autoconocimiento y sí, van a tener acceso a muchas corrientes. Te voy a decir mi perspectiva y me encantaría saber qué opinas. Eh, Ajá. Somos seres lingüísticos, es decir, entendemos el mundo a través de palabras. Básicamente todas las corrientes
espirituales o de autorrealización tienden a lo mismo, que es como un estado de quietud y de satisfacción plena. Y ser buenos seres humanos personalmente para impactar al resto. En esa búsqueda, si no escogemos un camino o algo bien definido, básicamente las energías se van a dispersar y es ahí donde vemos a personas que están buscando a través del coaching, a través de la terapia, a través de la programación neurolingüística, luego por ahí, no sé, bio-neuroemoción, luego por ahí Ayurveda, luego por ahí, no sé, técnicas de respiración, filosofías, en fin, tienen acceso a tantas opciones que podrían, como decís, entrar en ese ruido y no poder definirse. Yo creo que es muy importante tomar esto en cuenta para tomar una decisión y confiar de alguna manera en la intuición que uno le dice, bueno, será este camino y por lo menos sostenerlo por un tiempo, no sé, 1 año, 2 años, en vez de meterse a todo de lleno porque eso podría provocar un gran riesgo de no encontrarse al final de cuentas. ¿Qué opinas? Es un cuestionamiento que yo creo que es fundamental en nuestra vida, o sea, empezar a ir hacia donde vemos. Y de las cosas que mencionas, me gustaría hacer como una pequeña aportación en esta parte de somos seres lingüísticos y además semánticos, ¿no? Diría la PNL neurosemántica. Semántico entendido como los conceptos, los conocimientos, los significados que tenemos. O sea, no nada más usamos el lenguaje como esa manera de autoprogramarnos o de comunicarnos, sino además generamos significados con ellos. Y es desde ahí, desde esos significados, que nosotros vamos a ir a buscar nuestras propias respuestas. Hay muchos caminos. El asunto es que tengamos la disciplina de entrar en un camino, de recorrerlo, de entenderlo. Y yo creo que ya estando en ese camino, podemos ir metiéndole otras herramientas, pero ya que tengamos no diría un dominio completo, pero una muy buena idea de lo que sea que tú, que hayas tú escogido. Pero ese es el quid del asunto, ¿no? ¿Qué camino escojo? Porque si agarro el libro de pensamiento positivo y agarro el libro de pensamiento mágico y agarro el otro libro, o sea, todos de alguna forma se parecen, pero siguen metodologías o raciocinios diferentes. Y desde esa perspectiva yo diría que uno podría buscar un camino, primero, el que más le guste, el que más sentido le haga, o el que le llegue, porque a veces es, pues, como aquí llegué y aquí me sigo. Y después de un cierto rato de practicar, porque esto del autoconocimiento y el llevarse a un mejor nivel tiene que ser algo que se practique, no nada más que se estudie. Que ese es otro de los errores que yo veo. Leemos un puño de libros o vemos muchos videos, pero no practicamos, no nos aplicamos eso. Y tener tanto conocimiento puede llegar a ser incluso negativo para nosotros, porque nos llega a frustrar, nos puede llegar a volvernos cínicos, ¿no? Pues no, ¿para qué estudio si eso ni sirve o si ya me di cuenta que es puro cuento? Y empezamos a comparar cosas que no son comparables. Yo espero no estar revolviendo demasiadas las cosas, pero ¿Entiende? es como una etapa que uno tiene que
que trascender, que es esa etapa de enfrentarse a una disciplina y llevarla a cabo, ¿no? Y ahí retomemos el tema del deporte. O sea, cuando uno se mete a hacer deporte, si quieres ser un deportista de un buen rendimiento, si no quieres decir de alto rendimiento, necesitas ir a entrenar todos los días o los días en los que el entrenador te diga. No nada más ir a pararte a las competencias, ¿no? En alguna etapa de mi vida yo solamente iba a las competencias, ¿no? Y quería que me fuera bien, ajá, y me enojaba porque, pues, ¿cómo puede ser que ese que es más nuevo que yo me gane? Pues ese que es más nuevo que yo tiene una disciplina, hace el trabajo, se esfuerza, y creo que eso mismo sucede en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual, en el camino de lo que quieras. Si tú tomas un camino, lo transitas, lo vives, y después de un rato te das cuenta de que ese no es tu camino, ya ganaste de todas formas toda esa fortaleza que te va a dar el camino que tú tomes. No importa cuál sea el que tomes prácticamente, lo que importa es que lo vayas llevando a tu vida, que lo encarnes, que lo practiques. Y cuando tú haces eso, normalmente lo que yo he visto es que llega un momento como de maduración de nosotros, porque siempre estamos buscando esa autorrealización, o sea, y la autorrealización nunca la vamos a alcanzar. Mientras más nos autorrealizamos, descubrimos que hay más potencial, nos preguntamos cosas más interesantes, buscamos más allá eh, conceptos, ideas, vivencias, experiencias de todo tipo, y nuestra propia naturaleza, el querer satisfacer esas necesidades nos va a impulsar a ir por más. Entonces, si ya llevo este camino y no es el mío, en algún momento esa autorrealización me va a empujar a buscar otro camino. Y ahí, pues, usando el pensamiento crítico, herramientas de discernimiento que también necesitamos ir a buscar, pues vamos a poder ir a buscar eso que nos corresponda cuando ya hayamos llegado a esos niveles, ¿no?, de maduración. Así que pues es un camino arduo porque no vas a llegar nunca a ese nivel donde a veces míticamente creemos que ya no vamos a sufrir y vamos a estar libres de todo. Y hay que seguir haciendo el trabajo, ¿no? Si hablamos de ejercicio, o sea, si tú quieres mantener los músculos y dejas de hacer 6 meses y luego vas un mes y no va a funcionar. Y lo mismo sucede con el desarrollo personal. Totalmente, y eso me conecta con la idea de que, bueno, la sociedad ha venido construyendo una versión de la realidad que tiende, que hace que la atención tienda hacia afuera, hacia los logros, hacia lo que puedo demostrar, hacia la opinión de los demás, hacia cómo alcanzo tal cosa que está afuera. Y creo que eso es una de las barreras más grandes que puede impedir que una persona saque provecho de ese camino de autoconocimiento, porque, como lo dice el concepto, es autoconocimiento, el viaje es hacia adentro. Si estoy esperando encontrar afuera la clave, si estoy esperando encontrar afuera el secreto, yo creo que esa es una barrera muy grande. Y ese creo que es, si lo pusiera como algo nocivo, creo que esa noción de que la respuesta está afuera y no adentro es la que hace que nos perdamos en el camino. Es la que nos lleva a buscar que otros nos solucionen los problemas que nosotros deberíamos de estar solucionando. Que otros nos den lo que nosotros nos deberíamos de estar dando. No es que seamos planetas solitarios por ahí, o sea, obviamente vivimos como seres gregarios, que somos los humanos, en comunidades, pero esas comunidades requieren personas responsables, autorresponsables, para entonces crear relaciones responsables y hacer que crezcan estas relaciones y crear entonces familias
comunidades, organizaciones, donde todos podamos aportar y no que todos estemos esperando a ver qué nos dan, esperando a que me vengan y me salven de el castigo, ¿no? O sea, esa otra tendencia de pensar que lo de afuera causa lo de adentro nos lleva a victimizarnos y a entonces ceder nuestro poder personal a otros. O sea, cuando uno nace como bebé, pues se entiende que no puede valerse por sí mismo y que requiere una familia, una mamá, un cuidador que nos lleve a un nivel donde nosotros ya podamos hacer las cosas por nosotros mismos. De esta misma manera metafórica, hablemos de nuestro desarrollo personal. Sí, cuando somos pequeños necesitamos que alguien nos cuide en ese camino, pero llega un momento donde nosotros debemos tomar la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y desarrollo personal y empezarnos a empujar hacia arriba, ¿no? Que sería cada vez más y más conciencia. Y irnos separando del mundo externo, o sea, no que dejemos de vivir en el mundo, o que dejemos de trabajar y nos vayamos al monte allá a tener una experiencia de meditación allá, o sea, que es un camino, pero ¿cómo puedo vivir desde esta conciencia interna en este mundo y crear una sociedad mejor? Hablabas tú de la sociedad, que la sociedad nos ha empujado para allá. Y es algo sistémico, o sea, ¿quién crea la sociedad? ¿Quién es la sociedad? Somos nosotros mismos, pero si cuando yo llego al planeta ya está esta cultura de yo no soy el responsable de mi vida, y la veo en mi familia, en mi comunidad, en mi país, pues ¿qué voy a aprender? Lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo hago esta introspección y yo decido y digo, esto puede cambiar, yo me puedo volver responsable. Y si cada uno de mis compañeros, hermanos, eh, el gobierno, todos nos moviéramos hacia ese tipo de paradigmas, pues cambiaría la sociedad. Entonces, tenemos el potencial de cambiar la sociedad cambiando cada uno de nosotros. La sociedad no va a cambiar el paradigma, porque el paradigma tiene que venir de adentro de nosotros como personas. Ajá, y a veces tenemos esta idea de que ahora que el próximo gobierno venga o el no sé quién, que nazca el nuevo niño en la familia, esto va a cambiar. No va a cambiar nada si nosotros como personas no cambiamos. Y si no hacemos algo para promover que otros cambien. O sea, lo que te decía, o sea, ya te diste cuenta tú, ahora mi responsabilidad es, yo quiero ir a despertar a otros. Creo que si todos despertáramos a 2 o a 3 personas, podríamos hacer un cambio extraordinario, que esas otras 2 o 3 personas vayan y cambien a otras 2 y esto se vuelve exponencial. Sin embargo, nos aturde el mundo y nos perdemos. Y creo que ese es el reto de nosotros cuando nos dedicamos al coaching o al entrenamiento, cómo hacer que esta semilla nazca, florezca y permita que estas personas pues vayan y exploten todo su potencial. Claro. Esa es la clave. ¿Cómo hacer para que las personas asuman esa responsabilidad sabiendo que no es un trabajo que va a tener resultados de la noche a la mañana, que sin embargo el trabajo con pequeños pasos, pequeñas gotitas, va a tener un impacto definitivamente en su persona individualmente y para con los demás? Somos seres gregarios, seres sociales. El camino de la virtud, el camino de la excelencia es excelencia. Entonces también tomar eso en cuenta, que también producto de el acceso prácticamente inmediato a las cosas de afuera nos hace creer que también vamos a tener acceso inmediato al crecimiento interior, y es un proceso. Así es. Entonces, ¿cómo revertimos este proceso?
o sea, o cómo evitamos caer en la tentación de esta cultura que estamos creando, hedónica, donde todo debe ser ya y que no me puedo esperar ni siquiera a que crezca la fruta del árbol que está allá afuera. Mejor la traigo de China o de no sé dónde, porque me urge ya tenerla ahorita. Digo, tener el nuevo teléfono que salió o la nueva eh, muñeca de Barbie, no, no sé, ya. Eso es lo que nos mete en este camino, ¿no? De búsqueda externa Ujú, también, ¿no? ujú, ujú. O es el resultado del camino, o sea, creo que es parte de ese sistema de causa-efecto, que es primero el huevo o la gallina, no sé, pero lo que sea primero, pero la conciencia, cuando la traemos aquí y ahora, nos puede ayudar a despegarnos de este paradigma fatal, ¿no? Total, total. ¿Cómo estás haciendo vos con tus hijos para lograr que asuman esa responsabilidad desde pequeños? Pues ahorita creo que el ejemplo es lo más potente para ese tipo de enseñanza, de crianza. Ujú, O sea, ujú. si por más que yo les quiera decir, o sea, yo no les enseño, mira, tienes que ser bueno porque quién sabe qué, ¿no? O sea, eh, tienen que verme actuando. Claro. De alguna forma, recuerdo a mis padres ayudando a los niños, yendo a la escuela, y los sábados iban y lavaban la escuela, y nos llevaban a nosotros, ¿no? Como niños. Y eso, pues, aunque yo no lo entendía en esa época, pues es lo que de alguna forma me ha hecho quien soy ahora, ¿no? Y en quien me estoy convirtiendo usando todo eso que aprendí. Entonces creo que es a través de evocar dentro de nosotros lo mejor, vivirlo y cada vez en ese camino hacia la excelencia ir mejorando. Y obviamente lo que hace un año yo hacía con mis hijos, si lo veo desde ahorita hacia atrás, pues va a ser como que, híjole, ¿cómo hice tal barbaridad, no? Pues eso es lo que pude hacer en ese momento. Ahora ya tengo más conciencia, pues haz lo que va ahorita. Y si le dejé una marca y no sé qué, y pobre hijo está traumado, pues ahora le voy a enseñar que hay un camino para salir de ahí. No, no es que lo cuide con algodones, que no pise en ningún lado, que no se pueda. Va a encontrar obstáculos en el camino. Yo le tengo que dar la seguridad de que él se sepa cuidado, o sea, hablando de las necesidades Ujú, básicas, las tiene que tener cubiertas para que entonces en algún momento él busque esa autorrealización. Entonces, esa es mi labor ahorita y darle buenos ejemplos, ujú, que yo sea digno representante de eso que le quiero enseñar. ujú. Y desde ahí es que hacemos lo mejor que podemos con ellos. O sea, tampoco es, no nos vamos a equivocar, o tenemos que ser los padres perfectos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y eso es lo que estamos haciendo momento a momento, día a día. A veces gritamos y se me fue y me doy cuenta y entonces hago algo para ir resolviendo esas situaciones en todos nuestros días. Pero creo que el camino más potente es el ejemplo. Ujú. Totalmente. Iván, de esta conversación me quedan varias cosas. Me queda la importancia de asumir la responsabilidad del poder interior, de con pequeños pasos, con cierto nivel de empatía con uno mismo, reconocer que se está haciendo lo mejor que se puede en ese momento, que nuestra responsabilidad como humanos es nuestro crecimiento y que de esa manera inevitablemente vamos a tener un impacto en la sociedad. Em, la importancia de reconocer que el camino es suficiente para crecer y alcanzar esa autorrealización que va a ser permanente.
Es decir, cada vez que me acerco a mi mejor versión voy a ver nuevas cosas, voy a hacerme nuevas preguntas y voy a seguir creciendo y de esa manera impactando a los demás. Y cómo ser el ejemplo puede tener también un impacto en los pequeños, es decir, en la sociedad también. Para mí ha sido un honor escucharte. Quisiera que le dejaras un mensaje a las nuevas generaciones de personas que entran en este mundo de la neurosemántica y el coaching. Yo lo que les diría es que apliquen lo que aprendan en neurosemántica, en coaching, en física, en química, que vivan el conocimiento. Cuando tú vives el conocimiento, lo encarnas y te puedes relacionar entonces con ese conocimiento de una forma práctica y eso tiene un impacto en los demás. Hablando de esta responsabilidad de la que hablabas hace unos minutos, de estos le llamamos en PNL estados en los cuales nos metemos. Un estado de empatía hacia los demás que todavía no han llegado a donde nosotros estamos y un estado de admiración por aquellos que a lo mejor ya pasaron por donde nosotros estamos. Es creo que también unos buenos compañeros en el viaje y un estado de compasión, de amor, de bondad hacia lo que hacemos y hacia las demás personas, son también esos ingredientes que deberíamos de tener en este camino y en cualquier otro camino. O sea, así estudia ingeniería industrial, yo debería de ser profundamente empático, incluso con personas de la organización que no conozco, con mi familia, con quien me ponga, ¿no? Y si nos vamos más allá, ya en términos como de los seres en el planeta, del mismo planeta, deberíamos siempre estar pensando en cómo cuidamos esto que tenemos, cómo lo llevamos, cómo lo dejamos mejor que como lo estamos ahorita encontrando. Y si tenemos esta visión de mejora continua, de excelencia, ya creo que tu camino, sea el que sea que tomes, va a ir adquiriendo esa madurez que te va a empujar hacia tu propia autorrealización y que tú encuentres tu camino. Si ese camino que arrancas, porque cuando uno arranca, va tomando así 20 cursos, te digo, yo en algún momento tomé 50 cursos de lo que tú quieras. Los vives, los experimentas, te dejan algo y entonces eso te lanza al siguiente nivel. Y hay unos que no te dejan nada, pues eso te das cuenta de que por ahí no va. Entonces creo que con un estado de gratitud, con un estado de empatía, de bondad, de compasión, podemos ir viendo nuestro propio crecimiento, viendo a las personas a nuestro alrededor y desear siempre lo mejor para los demás nos va a ayudar a que nos vaya también mejor a nosotros. Total. Mira que con un estado de admiración y de gratitud te recuerdo algo que hiciste por mí hace unos años, que fue que al final de la certificación de PNL y neurosemántica te comenté de que yo también estaba en ese momento en el mundo de las telecomunicaciones y que yo lo que quería era hacer coaching, hacer PNL, ayudarle a las personas. Y vos lo que me dijiste fue, pues deja ese lugar ahora mismo. Lo dijiste como en son de broma, pero créeme que eso tuvo un impacto muy grande en mis decisiones. Entonces, gracias. No, pues de verdad que yo estoy más bien agradecido contigo porque me invitaste a este espacio. Y sí, recuerdo perfectamente esa conversación. Y es un orgullo, ¿no? Poder observar todo este crecimiento que tú has tenido en estos años y a dónde has llegado ahora, ¿no? Gracias. Es el camino de la autorrealización. Yo creo que no se acaba, como hemos dicho. Muchísimas gracias, Exactamente. Iván. Sigue tocando corazones, oídos, mentes y mucho éxito. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Iván. Ya saben, chicos y chicas, que estamos diseñados para el éxito.
Estuvo increíble, ¿verdad? Retador, inspirador, disruptivo. Yo quiero que te sientas libre de compartir este episodio con las personas que se te vengan a la cabeza que podrían hacer buen uso de este conocimiento. Gracias por ser parte de mi propósito. Sabes que estamos diseñados para el éxito.